Vamos a grabar. Bueno, buenas noches. Saludo nuevamente. Les doy la bienvenida a la última actividad del Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos y Psicólogas de la Ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Débora Tájer, hago parte del comité asesor del foro y la actividad de hoy se llama Disidencias sexuales y discursos de odio que hacemos en la clínica. Van a presentar Facundo Blecher, Narela Cataña y Federico Adib. No, Abib. Y antes de presentarles, voy a hacerles una pequeña presentación curricular de cada uno y cada una de ellos. Y voy a decirles algo que es muy importante para el foro, que es una invitación, porque el lunes estamos presentando el nuevo libro del foro en la Biblioteca Nacional, en la Sala Cortázar. Así que a las 18 horas esperamos que nos acompañen. Tenemos muchas ganas de verles personalmente, así que les pedimos. El libro es de Editorial Entre Ideas, recopila las ponencias de la actividad del año pasado de las Jornadas Internacionales del Foro, que se hacen cada 2 años. Y bueno, va a empezar a las 18 horas y después vamos a tener un brindis con cosas ricas. Así que esperamos que nos acompañen este lunes en la Biblioteca Nacional a las 18 horas. Bueno, dicho esto, les voy a presentar a quienes van a hablar. Y denme un segundito porque tengo los currículums aquí. En primer lugar, voy a presentar a la primera persona que va a hablar primero. Valga la redundancia, es Narela Cataña, fue alumna mía en la facultad. Es licenciada en psicología por la Universidad de Buenos Aires y travesti y ejerce la clínica psicoanalítica. Luego va a hablar Federico Adib, que es marica, activista sexodisidente, psicólogo egresado de la Universidad Nacional de Rosario, miembro de Psicólogos Feministas, actualmente reside en Goya, Corrientes, forma parte del equipo de atención en consumos problemáticos para el dispositivo territorial comunitario de la Cedronar en esa ciudad y es docente de las asignaturas Psicopatología y Clínica Psicoanalítica en la Universidad de la Cuenca del Plata. ¿Mm? Eh, Bien. Y después va a hablar Facundo Blecher, que es psicoanalista, ejerce la práctica clínica y la docencia en grado y posgrado en universidades argentinas y del exterior. Su producción se orienta al trabajo sobre la teoría y clínica psicoanalítica en diálogo con los feminismos, estudios de género y teoría queer, miembro del Consejo Asesor del Foro de Psicoanálisis y Género, coordinador del Grupo de Trabajo Sexo, Género y Poder de la Red Interamericana de Investigación en Psicoanálisis y Política. Así que una vez presentados quienes van a hablar, le doy la palabra en primera instancia a Narela, diciendo antes que vamos a tener una dinámica de una primera ronda de intervención, después una segunda ronda más corta de intervención de los panelistas y después abrimos al intercambio con todos ustedes. Todes. Así que bueno, Narela, por favor, queremos escucharte. Bueno, muchas gracias, Débora. Muchas gracias por la invitación a este conversatorio. Estoy un poco nerviosa porque hace bastante tiempo que no estoy en una charla virtual con tanta gente, así que bueno, con un poco de nervios, así que voy a ir despacio. Preparé un texto breve que me gustaría leerles, espero que no sea muy denso. em, Van a ser unos 15 minutos más o menos y ya después le cedo la palabra a Federico. Bueno, me gustaría comenzar recordando algo que me parece fundamental, que es que los discursos de odio no son solo palabras, algo que parece una obviedad, pero hay que enfatizarlo esto para mí, que es que tienen efectos materiales muy concretos. Los discursos de odio producen crímenes, exclusiones, violencias que se ejercen sobre los cuerpos y cuando una sociedad habilita ciertas formas de decir, también habilita determinadas formas de actuar. Y esto me lleva directamente al eje de lo que quiero plantear hoy.
los límites de lo que podemos hacer en el dispositivo clínico si nuestra práctica no se articula con un proyecto que desmonte las estructuras de opresión. Porque aunque el poder circule, como proponía Foucault, de forma tentacular y difusa, eso no significa que no haya un opresor. Es decir, existen poblaciones oprimidas y existe también un opresor. Existe una clase dominante que instituye sistemas de valores, que controla los medios de producción y organiza la vida social según sus intereses. Los medios de comunicación también controla. Entonces, pretender que la clínica está por una ilusión que, además de ingenua, me parece que puede ser peligrosa. Eh, en ese sentido, me parece que es importante que nos preguntemos cómo se usa el discurso psicoanalítico en los contextos políticos actuales. Traigo un ejemplo que me parece importante, que es qué se ha dicho estos últimos años en el ámbito psicoanalítico más hegemónico, más del lado del psicoanálisis lacaniano, del psicoanálisis milleriano, en torno a las identidades trans. Eh, Hubo textos publicados por Luciano Lutero, por Silvia Ons, por Silvia Amigo, por distintos colegas del psicoanálisis que han sostenido discursos patologizantes que le han dado letra a los discursos actuales que patologizan las disidencias. No es que se trate de discursos nuevos, sino que ahora cobran una nueva fuerza al estar sostenidos desde el Estado. Me refiero a los cuestionamientos que se hacía hace poco tiempo con respecto a la posibilidad de la autopercepción, eh, la, la crítica a la existencia de infancias trans y de colegas que en su práctica clínica alojen a las infancias trans. Entonces, traigo este ejemplo para pensar cómo el psicoanálisis muchas veces le ha dado discurso a la derecha más conservadora. Eh, de hecho, es calcado como muchas de las cosas que algunos colegas decían hasta no hace mucho se volvían a replicar en los discursos de Milei, por ejemplo, en torno a las disidencias, ¿no? A lo que sostienen Agustín Laje y los ideólogos de este momento del oficialismo. Em, entonces, me parece que en el trabajo clínico que hacemos, si por ejemplo yo trabajo con una travesti, digo travesti porque podría ser también otra minoría de la comunidad LGBTIQ+, pero por ejemplo, si trabajo con una travesti, yo puedo tomar travesti como significante, es decir, como elemento para trabajar cómo se enlaza con la historia particular de esa persona y qué efectos de sentido produce, pero fuera del consultorio, travesti no funciona como significante, sino funciona como signo, es decir, como marca de exclusión, como blanco de violencia. Entonces, el mismo término tiene estatutos completamente diferentes según el campo discursivo en el que circule. Entonces, ¿qué hacemos concretamente con los discursos de odio en la clínica? Yo, bueno, voy a hablar un poco de cómo es mi trabajo, que entre paréntesis, yo trabajo de forma particular. Entonces, tengo una población bastante por ahí distinta a la que llega a los servicios públicos. O sea, las personas que yo atiendo, si bien muchas de ellas son personas que forman parte de poblaciones oprimidas, tienen por ahí algunos privilegios que, como por ejemplo, de poder pagar una consulta particular. Eh, Hay un problema con el que me encuentro yo, que es que la teoría de la interseccionalidad permite entender cómo se articulan distintas opresiones, como el género, la clase, la raza, la capacidad, pero esa intersección en mi trabajo clínico no me termina de responder por el sufrimiento particular de esa persona que consulta. Eh, Me refiero con esto a que en la comunidad travesti trans no binaria hay experiencias compartidas, ¿no? Que se podrían generalizar como la malgenerización, la búsqueda del nombre, la discriminación. Son experiencias que pueden ser compartidas. Eh,
también hay experiencias que son compartidas con la población en general, como por ejemplo la falta de empleo, la precariedad, la migración, la racialización, el capacitismo. Pero aún así, incluso reconociendo estas tramas sociales, no se agota el problema clínico. Eh, es decir, si pudiéramos ubicar con exactitud cuál es la posición social de una persona en relación a distintos sistemas de opresión, esto igual no nos da del todo la clave de lectura del síntoma, que es donde en el trabajo clínico podemos intervenir. Entonces, para mí el desafío con el que me encuentro en la clínica todo el tiempo es este: cómo leer las condiciones materiales y simbólicas de existencia de la persona que consulta sin que se conviertan en una especie de grilla interpretativa rígida que me obstaculice poder leer la particularidad de ese caso. Porque digo esto porque hay mucha bibliografía y muchos textos producidos por colegas psicoanalistas que plantean una especie de universalización del padecer, como si si todas las personas trans sufriéramos por lo mismo, si todas las personas con discapacidad sufrieran por lo mismo. Y bueno, sí, hay cuestiones que se pueden pensar como compartidas, pero después hay una particularidad en cada caso de, bueno, qué lugar ocupa en esa historia, qué sentido tiene en ese caso particular, cómo se articula con el malestar. Entonces me parece que el trabajo para mí viene siendo todo el tiempo basculando entre estas dos cuestiones: pensar los efectos de los sistemas de opresión sin perder de vista cuál es la particularidad de este caso, ¿no? Porque decía, para una persona travesti, la malgenerización puede ser algo que comparta con sus pares, pero puede ser que sea muy distinto en cada caso cómo se vive y cómo afecta. Hay una persona que lo puede vivir de una manera súper angustiante y que le genere ataques de pánico y la imposibilidad de salir a la calle, al espacio público, y otra persona puede llevarlo, por ejemplo, a un plano de lucha activista, o incluso puede hacer no sé, una creación artística o hacer humor con eso o hacer arte. Quiero decir, puede haber muchas maneras en que algo que es compartido en cada caso se viva de una manera distinta. Em, entonces, el punto no se trata de negar la opresión, sino de ver cómo se tramó en esa historia y qué posición subjetiva se produce frente a ella. A veces quien consulta llega responsabilizándose por su propio malestar, incluso culpándose por su lugar en un sistema de opresión que le excede. Como dice Verónica Cardoso, que es una colega que aprecio mucho, dice que el trabajo clínico consiste en mostrar los hilos que comandan ese malestar, hilos que no dependen exclusivamente de la voluntad individual, es decir, una clínica totalmente opuesta a la de la responsabilidad subjetiva, ¿no? De cuál es tu lugar en esto, de hacerte responsable de cuál es tu malestar y de que estás gozando ahí, sino que propone una clínica en este sentido que pone en cuestión la responsabilidad individual sobre el malestar. Eh, para ir ya cerrando, con respecto a los discursos de odio y de que, ya saliendo un poco del campo de la clínica, me parece que no los podemos frenar únicamente con otros discursos, ¿no? Contraponiéndoles discursos distintos. Me parece que eso es importante, pero me parece que es insuficiente eh, si no podemos defendernos materialmente también. Es decir, visibilizar, nombrar, teorizar, argumentar es importante, pero también necesitamos poder hacer uso de la fuerza, de la violencia si es necesario, pero también de la organización. Em, Me refiero a la autodefensa, a la organización colectiva, que justamente me parece que ahí hay algo que desde la clínica podemos llegar a contribuir a eso. Em, Hay una idea de Deleuze y Guattari que traen en Mil Mesetas, donde proponen que hay un cuerpo que nos roban, que es el cuerpo que desde la infancia se nos es sustraído, el cuerpo que tiene una sexualidad rizomática en potencia, un cuerpo que luego se estratifica siguiendo un binarismo de género y lo que
con Butler, por ejemplo, diríamos la matriz cis heteronormativa, pero también el cuerpo que nos roban es el cuerpo que se puede defender, el cuerpo que puede usar su fuerza, reapropiarse de la violencia y organizarse con otros para enfrentar a un enemigo en común. En la clínica me parece que podemos trabajar sobre los modos patriarcales de construcción del género y de la sexualidad, pero también podemos, y incluso me parece que sería importante, acompañar a las personas en la recuperación de la potencia para defenderse y luchar. Em, para ir finalizando, hace unos meses atrás, frente a los dichos en el verano, frente a los dichos de Milei en torno a las disidencias, que decía que todas las personas homosexuales son pedófilas, por ejemplo. Frente a eso se convocó rápidamente una marcha multitudinaria el 8 de febrero que en cierta forma marcó un límite eso. Eh, Fue como algo que después de eso hubo un cuidado con respecto a lo que se dice. Obviamente no creo que haya cambiado su modo de pensar, pero sí en cómo, en qué idea, en qué discursos presentan. Em, Ahí hubo una chispa de esa potencia colectiva que no se sostuvo. O sea, me parece que hay una pregunta que nos tenemos que hacer de por qué no se continuó con eso. ¿Por qué esa rápida organización multitudinaria no se articuló con las luchas de los jubilados o de las personas con discapacidad? ¿Por qué sigue esta fragmentación cuando estamos enfrentando a un enemigo común? Bueno, hasta acá lo que quería compartirles. Muchísimas gracias, Narela, por la primera intervención. Y ahora le damos la palabra a Fede Aviv. ¿Se me escucha? No sé, se me cortó un par de veces, quizás. Se escucha bajo, pero se te escucha. No sé si podés levantar el volumen. Bueno, dame un segundo entonces. Dale. Corté la cámara porque, bueno, dame un segundo que me fijo en la configuración. Seguramente el volumen del micrófono esté bajo. Eh, bueno, ahí lo puse al máximo. No sé si acá. ¿Así? ¿Se escucha mejor? Perfecto. Ahí sí, ahí está bien. Buenísimo, buenísimo. Bueno, lo voy a dejar ahí elevado. Dale. Yo me Bueno, muteo por para mi no parte, molestarte. bueno, gracias. Voy a tratar de dejar encendida la cámara. Si veo que se me entrecorta mucho, la interrumpo. Eh, yo preparé también un par de ideas que me gustaría repasar, que después me di cuenta que me fui por las ramas, porque se me iba a dar el tiempo de relacionar todas las ideas, bueno, y focalicé en, en tres ideas o tres ecuaciones muy generales que a mí me gustaría plantear. Eh, yo soy muy de apelarme o sujetarme al título o a la idea o al nombre, y entonces, bueno, de pronto a mí me resultan como tres superficies muy amplias, ¿no? Discursos de odio, disidencia, qué hacer clínico, nos podemos extender un montón. Pero a mí me gusta también jugar con las palabras y conjugar las palabras, entonces traté de darle como una vuelta de una relación entre esos tres tópicos, entre esos tres conceptos, tres superficies. Por supuesto que comparto con lo que recién decía Narela, que también había pensado remarcar desde el inicio, ya que el discurso de odio es lo que nos acorrala y nos apura y nos convoca, resaltar, recuperar que el discurso no se reduce al orden de las cosas dichas, sino que tiene una dimensión práctica, no solamente estos efectos materiales que decía Narela, sino también se practican, ¿no? Practicamos las cosas dichas, es una noción Foucaultiana, ¿no? Los discursos tienen una dimensión práctica, una dimensión material,
y los discursos de odios tienen un impacto no solamente en términos de violencia física, sino también de, bueno, violencia epistémica, violencia psicológica, todas esas otras dimensiones de la violencia, ¿no? A mí me gusta también señalizar o hacer referencias, porque trato siempre de pensar que quien está del otro lado quizás no maneja todo el plexo bibliográfico, toda la densidad de ideas que una por ahí a veces invoca cuando desarrolla algo. Entonces yo voy a hacer como 3 señalizaciones respecto de discurso de odio, disidencia, clínica, y bueno, y después hizo la palabra Facundo. Yo soy butleriana, he sido tocada por Butler en una época, en un tiempo en la que ya hace al orden de mis orígenes, allá hace un montón, y a la hora de estar pensando qué hacer o cómo sobrevivir o cómo andar a través de esta realidad que está preñada de discursos de odio, yo me apoyo, estoy apoyada en lo último que ha escrito Butler en torno al tema, en ese texto se llama ¿Quién le teme al género? Y en toda su órbita, ¿no? Si bien es una publicación reciente de la obra de Butler, pertenece a todo un hilo conductor de su pensamiento acerca de, bueno, no solo cómo el lenguaje produce o provoca efectos materiales, sino también en cómo nuestras realidades, las realidades que habitamos, son materializaciones de nuestras fantasías, ¿no? Esto es algo que a mí me parece muy potente, muy interesante de recuperar, muy desatendido en general en la obra de Butler, pero muy pertinente, me parece, para nosotras, para las del campo sí, que sabemos de la importancia de la fantasía para la vida psíquica, ¿no? Pero también para la materialización de las realidades que habitamos. Laplace dice la fantasía es la materia prima del psicoanálisis desde siempre, ¿no? Es decir, habitamos el mundo a través de nuestras fantasías, a través de nuestras ficciones, y sabemos que se pueden provocar efectos de verdad a través de las acumulaciones de ficciones, ¿no? Y es algo que Butler problematiza ahí en Quien le teme al género, porque ella trata de mostrar, de exponer mecanismos de funcionamiento de los discursos de odio, o cómo los discursos de odios moldean, modulan, manufacturan, en términos de ideología, ¿no? Creo que es muy afín a un planteo psicoanalítico porque ella habla de desplazamientos, sobre determinaciones, condensaciones, ¿no? Utiliza como una operación así de formaciones del inconsciente, si se quiere, para poder exponer mecanismos de la circulación de los discursos de odio. Por un lado, yo vengo muy apoyada en pensar esa cuestión de los discursos de odios a través de esa superficie. Y por otro lado, otra gran referencia que se me ha ido instalando en este último tiempo respecto a esta cuestión de los discursos de odio es haber sido tocada por los debates y los argumentos en torno al giro poshumanista o del pensamiento poshumanista, que me parece un gran desafío actual, ¿no? Porque implica levantar el guante Foucaultiano de pensar en contra de nosotros mismos, ¿no? De nosotras mismas. Por ahí, para quienes el planteo les resulte demasiado, o no lo han escuchado, o les resulte demasiada función de frente, no sé si vamos a poder manejar todas el ejemplo, pero piénsenlo en relación a esta bandera de la disidencia que nosotras tomamos de la poesía de Susie Job, que nos invita a, bueno, no querer ser más esta humanidad y bueno, impugnar que otros sean lo normal, ¿no? Que es fantástica, que todas las levantamos, nos identificamos ahí, pero que generalmente se banaliza demasiado rápido qué implica esto de dejar de ser esta humanidad, ¿no? Lo decimos así rápidamente y sin embargo, dejar de ser esto que estamos, hay que estar avisadas de que materializar esa consigna poético-política tiene unos costos psíquicos, libidinales, erógenos, elevadísimos, que generalmente
banalizamos, ¿no? Algo que a mí me permite conectar con una apoyatura también en mi práctica clínica, que es de corte más esquizoanalítica, ¿no? Algo que les decía de Foucault cuando lo presentaba como una dificultad en el sentido de lidiar con alguien que piensa contra sí mismo. Yo recupero esto porque entre planteo butleriano de discurso de odio y argumentos que son tomados dentro de lo que viene siendo el giro posthumanista, hay algo que aparece, que se hace visible como una posición, por decirlo así, para verla o para ocuparla, que tiene que ver con que al opresor o a los sistemas de opresión lo descoloca y lo deja totalmente fuera de lugar, que una piense contra sí misma. Los sistemas de opresión no esperan que una piense contra sí misma. El opresor espera todo el tiempo que estemos pensando en contra del otro, ¿no? Los sistemas de opresión, para desintencionalizarlo, por decirlo así, la distribución de la situación que es afín a los sistemas de opresión, espera siempre que nuestra respuesta sea en sus propios términos, ¿no? Es decir, en los términos de cierta violencia, que son los términos que hemos aprendido porque, bueno, nos hemos tenido que defender toda la vida, las disidencias, ¿no? Vivimos en esta realidad material que todavía es heteronormativa, todavía es profundamente colonial y demás, y estamos en esa. A mí en eso se me conectan entre sí estas dos acotaciones que estoy tratando de puntualizar, que Butler es muy atenta al desafío de responder a través de la no violencia. Es un tremendo desafío, pensar en estrategias no violentas para responder a esto que el discurso de odio es, bueno, es una efervescencia de violencia permanente, ¿no? Otra cosa que requiere un alto grado de acumulación de privilegios o de líbido, que muchas veces banalizamos, ¿no? Responder desde la no violencia. Generalmente en esos lugares se convoca o se invoca mucho al cosmo conceptual del esquizoanálisis, ¿no? Para pensar en respuestas no violentas, porque se empieza a tocar con lo estético, el potencial del estético, el potencial del arte, el potencial de la poesía, el potencial de la ternura, como lugares en donde una puede ir a inventar, fabricar, explorar formas de circular, responder en una economía no violenta, ¿no? Es un planteo metapsicológico también porque implica pensar, bueno, retirar la libido, por decirlo así, de esos lugares en donde fácilmente una vez queda adherida a tener que dar una respuesta o a tener que argumentar o a tener que dar cuenta de sí misma, ¿no? Yo siempre estoy como muy atormentada por los avisos de Foucault en la historia de la sexualidad en el volumen 1, ¿no? Incitación a los discursos, hipótesis represiva. Yo siento que tenemos como la necesidad de frenar esta máquina, pero frenar esta máquina es frenarnos nosotras también. ¿Y cómo hacemos para frenar esta máquina al mismo tiempo que está en marcha, ¿no? Es una gran pregunta esquizoanalítica, cómo reterritorializar a la vez que hay que desterritorializar. A mí me gusta hacer como hincapié o énfasis en el costo psíquico de eso, ¿no? En la dimensión libidinal de lo erógeno, de tener que fabricar esas otras respuestas. El opresor aprende de nuestros argumentos, los sistemas de opresión aprenden de cómo nosotros damos cuenta de nosotras mismas para defendernos y después instrumentaliza eso para seguir regulándonos. Sabemos que la dimensión performativa del poder, hay una vertiente de la dimensión performativa del poder que se conecta con ese carril del orden de la potencia o de la posibilidad, ¿no? El poder que produce, diría Foucault, pero también está todo el tiempo funcionando esta dimensión del poder que no deja de producirnos y regularnos, ¿no? Más o menos por ahí en cuanto a discurso de odio y que se conecta un poco con, bueno, las
situación de las disidencias, o qué hacemos con las disidencias, o qué hacer con esta posición de las disidencias. Pues yo estuve el fin de semana, no iba a ir, y unas horas antes dije, en 3 semanas me voy a arrepentir no haber pisado la ciudad donde estaba aconteciendo el encuentro de mujeres, pues acá en Corrientes Capital, y siempre tengo un cuerpo de varón, a fin de cuentas, o si soy leída, y siempre una está ahí en esa contradicción performativa de si estar o no estar, dar o no dar. Bueno, efectivamente fuimos con otras compañeras, aunque sea para estar ahí en la ciudad y sentir esa vibración, y estuvo es un subidón de líbido muy potente, pero también es la oportunidad para ver los costos psíquicos del activismo, ¿no? Mucha gente rota, hablando mal y pronto, ¿no? Uno se quema de activar también. Quienes le ponemos el cuerpo al activismo, muchas veces nos quemamos, por decirlo así, ¿no? De exponernos o de tratar de desgarrar para generar condiciones de visibilidad. Y se me actualizaba esta idea que yo había apuntado hace unas semanas, cuando Facundo me recordó que teníamos el encuentro y demás, respecto de, bueno, qué hacer con las disidencias, o cómo posicionarnos las disidencias en torno a esto, y siguiendo esta reflexión de ir pensando en escenarios no violentos, o ir pensando en dar respuestas que no reproduzcan la misma matriz de violencia que implican los discursos de odio. Pensaba, ¿no? Y conversaba con otras compañeras y decían, bueno, quizás las disidencias tenemos que estar dispuestas a disolvernos, a evaporarnos, a transducirnos en otra cosa, ¿no? Porque, bueno, seguimos siendo disidencias porque acontecemos, aparecemos, emergemos, nos convocan, nos llaman, o nos sentimos llamadas nosotras, como maricas, como travestis, como el existenciario, la corporalidad que materializamos. Todavía es la voz del opresor la que nos llama y la que nos convoca, ¿no? Pensando en butlerianamente, Butler usa mucho la figura del llamado, ¿no? Las disidencias, y lamentablemente, ¿no? Pareciera que otra vez tenemos el desafío de pensar cómo hacer para sobrevivir de una forma alegre, tierna, vital, potente, a todo esto que es efecto de la heterosexualidad como régimen político que demuestra ser incapaz de acunar los cuerpos que produce, ¿no? De eso se trata pensar desde el fracaso heterosexual, ¿no? Y algo de eso se me instalaba en relación a la cuestión de las disidencias, ¿no? Que verán, no siento yo que tenga algo como para compartir en el sentido de, bueno, ¿qué hacer en la clínica? Porque quizás hacer en la clínica es acunar, acompañar, auspiciar las condiciones para nuevas simbolizaciones o neogénesis, o bueno, hay una serie de ideas, ya tenemos una serie de ideas de qué hacer en la clínica, pero pensaba quizás también desde un posicionamiento más esquizoanalítico, y teniendo en cuenta lo que ha pasado estas últimas 3, 4 semanas en relación a esta gente que una tiene que reconocer como colegas, que andan ejerciendo la clínica con tanta violencia. Digo, Narela recién la mencionaba, la invocaba a Vero Cardoso, y ella junto con otras, creo, han organizado, no sé si realmente Vero, creo que alguna colega, pero ha empezado a circular la red, sí, para denunciar todo esto que de golpe aparece otra vez, ¿no? Pensaba más en un qué hacer clínico, en un sentido más general, qué hacer con la clínica. ¿Qué hacer con la clínica? Siguiendo este hilo de, bueno, discursos de odio, disidencias, al menos así como yo lo venía enumerando, a mí me gusta recuperar o armar la idea, recuperar digo que es una idea Foucaultiana, o esquizoanalítica también, pero armarla y proponerla de esa manera, y en esto me apoyo
tanto en la microfísica del poder como en la micropolítica del deseo, ¿no? La clínica es un lugar de encuentro entre posiciones de poder. De pronto eso lo estamos diciendo en reels, en memes, en placas, nos pusimos a decir que, bueno, la clínica no hay garantías de que es un espacio neutro, tierno, benévolo, de amparo y de acunación. Es un lugar, es un dispositivo, es un lugar de encuentro de posiciones de poder, y vuelvo sobre esto en los dos carriles, ¿no? Del poder de la posibilidad, porque en la clínica se fabrican posibilidades, pero también del poder de reforzar no solamente categorías, estereotipos, ideales, sino de reforzar ejercicios violentos. Porque yo suelo recuperar, Débora, vos creo que tenés un texto en La diferencia desquiciada, donde haces como un pantallazo de, bueno, cómo pensar la clínica en perspectiva de género. Yo recupero siempre esos dos carriles que vos situás ahí de, bueno, pareciera que en la clínica con las mujeres va en el sentido de, con las cis mujeres o con los cuerpos, con las femenidades, va en el sentido de auspiciar o construir autonomía y soberanía, y con los varones desmontar, desmantelar, visibilizar el ejercicio de poder. Y si bien es un planteo binario, que de ahí también se pueden extraer coordenadas para pensar las disidencias. Bueno, las disidencias no estamos exentas de ejercicios opresivos, ¿no? Del poder. Por eso a mí me interesaba o me resonaba situar esta cuestión de la clínica como un lugar de encuentro entre dos posiciones de poder, en donde se pueden filtrar, multiplicar, aparecer ejercicios violentos de dominación, y bueno, como para cerrar, yo decía esto, bueno, microfísica del poder, micropolítica del deseo, micropolítica de la pulsión. A mí también me parece que apoyadas en Foucault, apoyadas en Silvia Bleichmar también, apoyadas en algunos argumentos de nuestras clínicas, podemos recuperar esta ecuación en la que poder y pulsión son la misma cosa, ¿no? La pulsión puede ser repensada en esos términos plásticos, flexibles, potentes, por decirlo así, y en cómo hoy por hoy la pulsión es modulada o es sintonizada o es manufacturada por estos mecanismos en donde se sostienen los discursos de odio, ¿no? Porque despejando, no sé si vamos a estar todos de acuerdo, pero digo, compartiendo más o menos esta idea de que quizás, como dice Foucault al final de Historia de la Sexualidad, ojalá que el sexo, creo que le dice al final del Sexo Rey, ojalá que el sexo alguna vez importe lo que un plato de un fideo, pero importa mucho hoy por hoy un plato de fideo, el sexo también importa mucho todavía hoy por hoy, pero ojalá alguna vez no importe tanto. Apostar a ese futuro en donde esto se disuelva y demás, quizás implique pensar la pulsión, la circulación de la pulsión de otro modo, ¿no? Lo que me lleva a mí a preguntarme por cómo hoy por hoy se implanta la pulsión, ¿no? Bajo qué condiciones hoy se implanta la pulsión, ¿no? Cuáles son las condiciones materiales, y no solamente materiales, sino también fantasmáticas, imaginarias, fantaseadoras, ¿no? De cómo hoy por hoy se instala la pulsión, se implanta la pulsión, porque a mí me parece que ahí hay como un desgarre o algo que está aconteciendo hoy de una manera muy nociva, muy colonial, muy opresiva, muy violenta. Me estoy yendo quizás del arco de los tres conceptos, de las tres superficies que nos convocan,
nos convoca, pero me parece que hace a cuenta, porque bueno, la infancia es recuperada en muchos lugares como un sujeto político en donde ir a buscar y repensar otras formas, ¿no?, de responder a esto. Y la infancia hoy por hoy está diezmada, está muy precarizada, está colonizada, está adulterada totalmente, ¿no? No sé cómo lo viven en otros lugares, yo estoy acá en Goya hace 4 años de vuelta, me he tenido que resintonizar después de 20 años en Rosario, a esta ciudad de 90.000 habitantes, en donde los vectores de visibilidad y de decibelidad se cruzan de una manera en la que lo que se produce no es lo mismo que en las grandes urbes. Y acá venimos de 3 años de una epidemia de suicidio juvenil, infantil, y excede, por decirlo así, a el apunamiento que puede llegar a ofrecer un sitio, una posición deseante, una posición de género, una posición sexual, y no estamos sabiendo ni cómo leerlo, no estamos entendiendo bien qué es lo que está pasando, y me parece que quizás recuperar esta pregunta por cómo hoy por hoy se implanta la pulsión, acontece la pulsión, puede despejar un poco qué hacer en medio de tanto discurso de odio, cómo frenar esta máquina, dónde frenar. Si me voy por las ramas, me pongo a hablar de abstinencia, de ética y de cómo abstenernos. Cómo el mundo adulto de pronto me parece que tiene que empezar a frenarse, a abstenerse y a dejar que aparezcan formas otras de responder al otro. Pero bueno, más o menos por ahí había pensado algunas ideas. Bueno, muchas gracias, Fede, buenísimo. Y ahora Facundo, en tu primera ronda. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecerles tanto a Narela como a Federico por haber aceptado la invitación para este espacio de conversación organizado desde el foro, por varias razones. En primer lugar, porque son dos colegas a quienes aprecio en términos personales y también en términos profesionales, porque además valoro mucho su posición, no solo teórico-clínica, sino también ético-política, y porque me parece que en un contexto como el que estamos atravesando, además pertenecen a una generación que es preciso que tenga voz y tenga sitio en el psicoanálisis, porque creo que nos vienen a aportar una experiencia que se transmite en sus ideas, que por lo menos a mí, que pertenezco a otra generación, evidentemente, respecto de ellas, me resulta sumamente desafiante, me interpela, me hace pensar, porque obviamente provienen de una experiencia no solamente personal y colectiva, sino también al interior de la formación psicoanalítica, que es muy distinta, y me parece que ese diálogo intergeneracional hoy es más necesario que nunca, sobre todo si se trata de empezar a producir algún movimiento que remueva cierto anquilosamiento de algunos estamentos psicoanalíticos que cada 2 por 3 van produciendo y acompañando los movimientos más reaccionarios que podemos encontrar en el horizonte social. Con lo cual yo inicialmente quiero agradecer mucho la presencia de ellos dos en este espacio. Respecto de la pregunta que nos convocó cuando tratamos de pensar la cuestión del impacto sobre las disidencias, sobre los existenciarios disidentes de los discursos de odio, que es una temática que nos viene inquietando a muchos de nosotros, sobre todo quienes trabajamos en la clínica con disidencias exogenéricas, pero también quienes tenemos cierta sensibilidad para poder detectar las formas feroces con las cuales la maquinaria de la crueldad que se ha desplegado de una manera absolutamente inmisericorde en los últimos años, afecta de una manera muy particular a ciertos colectivos que se encuentran vulnerabilizados y que estas crueldades imponen ciertas circunstancias que en términos de Butler uno podría pensar como precariedad maximizada. Por supuesto que
la política de desmontaje y de ataque cruel que se viene desplegando no se circunscribe exclusivamente al colectivo LGBTIAQ+, sino que también sabemos que se despliega ante otros colectivos igualmente vulnerabilizados, como se mencionaban también anteriormente, jubilades, infancias, adolescencias, trabajadores precarizados, desempleados, enfermos de cáncer, sujetos en situación de discapacidad y tantos otros colectivos que vienen padeciendo de un modo brutal los efectos no solamente de los discursos de odio, sino de un desmontaje sistemático de las políticas públicas y de una suerte de hostilización permanente que además va reproduciendo un despojo en términos materiales y simbólicos de un nivel de crueldad que por lo menos hasta hace un tiempo no estábamos tan familiarizados a observar. Creo que hay una primera cuestión, que es que, como yo les decía, si bien los colectivos de las disidencias no son los únicos grupos sobre los cuales estas políticas despliegan su arsenal desubjetivante y despolitizante, sí es verdad que se van constituyendo también como una suerte de blanco privilegiado. Algo de lo que también retomando una referencia que traía Federico, que plantea Judith Butler en Quien le teme al género, cuando señala justamente que lo que estamos viviendo localmente constituye en verdad parte de una tendencia a nivel global propio de las ultraderechas globalizadas contemporáneas que de algún modo han erigido a los feminismos, a los géneros y a los colectivos de las disidencias sexuales, dice Butler, como una suerte de espantajo sobre el cual hay que desplegar una tarea sistemática de construcción y de destrucción, por supuesto. Creo que en ese sentido se va produciendo a través de toda una serie de discursos una acción sistemática de ejercicio de la violencia que, como también se señalaba, no es más que una forma de reproducción de formas de opresión que quizá en algún punto habíamos supuesto que habían comenzado a aflojarse. No porque, por supuesto, la violencia no sea un factor sistémico del régimen patriarcal y cis heteronormativo y colonial y capacitista y coitocéntrico y familiarista, sino porque los avances en las luchas colectivas empujadas por los movimientos de mujeres, los feminismos, transfeminismos y los colectivos disidentes, habían de algún modo ampliado las posibilidades de acceso a derechos sexuales, reproductivos, de reconocimiento de género, que hoy se encuentran francamente en riesgo de retrocesos severísimos. Y esos retrocesos severísimos no son meramente enunciados discursivos, no son solamente enunciados de intenciones, se están consumando de hecho y allí hay todo un efecto material, como se decía, no solamente de los discursos, sino de las acciones y de las prácticas que esos discursos animan. De hecho, por ejemplo, sabemos que es clarísimo el propósito de terminar de desmontar, por ejemplo, la ESI, las modificaciones respecto de la ley de identidad de género, la imposibilidad de acceso a tratamientos de hormonización para aquellos que se encuentran en marcha o quienes los demandan, y nos hemos enterado también la ausencia de provisión de medicamentos incluso para el tratamiento del VIH. Con lo cual, estos discursos de odio no quedan solamente en el plano enunciativo, producen efectivamente acciones, motorizan acciones, animan violencias que creo que las vamos advirtiendo en el horizonte social cada vez con mayor intensidad y que también quienes las escuchamos en la clínica no podemos desatender al impacto que esos discursos y esas prácticas producen sobre las subjetividades en particular. Creo que en ese punto, por supuesto que los discursos de odio van propiciando una serie de prácticas cada vez más excluyentes y segregatorias, y que esos discursos forman parte de una embestida de carácter reaccionario que está en verdad animado por lo que algunos llaman un ecosistema reaccionario, ¿no? Es decir, todo un conjunto de dispositivos, prácticas y sujetos
que arman de algún modo una suerte de ambiente que es favorable a la transmisión de esta clase de pasiones odiosas que van muy en la dirección de la pretensión de anulación absoluta del otro en su diferencia. Con lo cual, ni hace falta que yo les recuerde, por lo menos a quienes transitamos la Argentina y la realidad argentina, todo el conjunto de discursos que se han propalado en los últimos 2 años con respecto a las disidencias sexogenéricas, desde la afirmación de la inefable canciller del primer periodo del gobierno actual, que comparó a la homosexualidad con la pediculosis, con las declaraciones del diputado Bertie Venegas Lynch, para el cual dijo que para él el matrimonio entre personas homosexuales le hacía ruido y le producía dolor de panza, hasta otros enunciados muchísimo más groseros, como recién se recordaba el discurso del presidente Milei en el Foro Internacional de Davos. Yo tuve ocasión justamente el miércoles 22 de enero, lo recuerdo como si fuera hoy, el miércoles 22 de enero yo estaba en París dando una clase en una maestría de la Universidad de París-Cité, justamente sobre discursos de odio y los efectos en los existenciarios disidentes, a partir de las declaraciones que hasta ese momento se habían extendido en los medios públicos por diferentes representantes, sean formales o informales del gobierno, porque sabemos que aquí no se trata solamente de los funcionarios, sino que también hay toda una masa de influencers, youtubers, comunicadores que también participan en la legitimación y difusión de estos discursos, y el auditorio que estaba constituido por estudiantes psicoanalistas de una maestría en psicoanálisis, mayormente franceses, europeos y hasta algunos latinoamericanos, expresaban como una suerte de incredulidad respecto de la bestialidad de los mensajes que yo comunicaba. Esto fue el 22 de enero. El día siguiente, que fue el 23 de enero, el presidente Milei dio su conocido discurso en el Foro Internacional de Davos, en el cual señaló que él estaba emprendiendo una batalla cultural con el propósito de erradicar el wokismo enfermizo, y cito, porque el feminismo es una distorsión del concepto de igualdad, la diversidad de géneros una aberración y la homosexualidad directamente pedofilia. Luego de ese discurso, que fue obviamente muy comentado incluso en Europa, recibió una cantidad enorme de mensajes de las personas que habían estado en la conferencia que había dado el día anterior, espantadas al confirmar que efectivamente lo que yo había anticipado no era solamente una fantasía analítica persecutoria, sino que constituía efectivamente un dato de realidad. Y creo que ahí hay un asunto que a mí me interesa pensar también con ustedes, respecto a qué introducir en la clínica a partir de todo esto. Porque me parece que la pregunta ¿qué hacer en la clínica? Es también una pregunta de qué hacer con la clínica psicoanalítica en contextos como estos, ¿no? Es decir, no es una pregunta solo respecto a qué podemos hacer, porque bueno, eso concierne al campo del método, de las intervenciones, ¿no? A los recursos con los cuales un analista puede intentar paliar o mitigar o morigerar las condiciones del sufrimiento psíquico, sino qué hacer con la clínica. Es decir, en qué medida, me parece a mí, la clínica psicoanalítica constituye hoy una experiencia capaz de permitir condiciones de resolución del padecimiento que los discursos de odio producen, es decir, la clínica pensada como un dispositivo de resistencia a la opresión, de oposición a las formas de violencia y crueldad imperantes, o hasta dónde la clínica puede convertirse también en un dispositivo de reproducción de esas mismas violencias. En ese sentido, creo que ahí hay una pregunta que, por supuesto, no se restringe solo a las disidencias sexuales. Quiero decir, aquí no estoy meramente hablando de la clínica de las disidencias sexuales. Estoy pensando
y retomando en este punto, creo que también algo de lo que planteaban Narela y Fede, respecto a qué hacer con la clínica en contextos donde la opresión se torna tan francamente cruel. Y esto creo que, por supuesto, va mucho más allá de las disidencias, pero creo que lo que acontece con las disidencias es como un analizador respecto de cómo pensamos la clínica. Incluso Federico traía la cuestión de que sabemos que el dispositivo clínico puede ser un dispositivo de reproducción de la violencia. Efectivamente, lo que ha pasado en las últimas semanas respecto a las denuncias con relación a los abusos de transferencia, ¿no? Que son cada vez más notables y que van permitiendo que algunas víctimas de esa clase de operaciones puedan comenzar a alzar la voz, muestra que el psicoanálisis o la clínica psicoanalítica también de algún modo está atravesada, como se decía, por relaciones de poder y que las relaciones de poder además producen posiciones subjetivas, ¿no? Es decir, que al interior de la clínica es preciso pensar que hay incidencias no solamente del poder que se ejerce extramuros a la clínica, sino al interior mismo del dispositivo clínico que está atravesado por relaciones de poder. Y que las relaciones de poder, muy particularmente aquellas que conciernen en nuestro oficio a la transferencia, implican también diversidad de posiciones subjetivas. Y en ese sentido es que digo que ciertos dispositivos clínicos, y creo que quienes tenemos alguna clase de experiencia en el acompañamiento clínico de subjetividades disidentes, nos encontramos todo el tiempo con relatos, con narrativas de sufrimientos no provocados solo por las condiciones materiales de existencia, solo por los discursos de odio, solo por las violencias homo, lesbo, transodiantes, sino por la reproducción al interior del mismo dispositivo clínico de esas formas de violencia, de segregación, de desubjetivación, de desconocimiento, de desautorización. Entonces, me parece que la pregunta de qué hacemos en la clínica es también una pregunta de qué hacemos con la clínica psicoanalítica, porque quizá hoy, y quizá hoy más que nunca diría, es, creo yo, imprescindible poder articular la dimensión de las determinaciones intrapsíquicas, subjetivas, con las determinaciones ligadas a las condiciones materiales de existencia. Quiero decir con esto que creo yo que ha habido también al interior de ciertas prácticas analíticas una suerte de síntoma consistente en atribuir los efectos de las relaciones de poder y de las condiciones materiales de existencia a condiciones psicológicas individuales. Y ahí me parece que hay un problema serio. Quiero decir, cuando se universalizan ciertas posiciones, como por ejemplo señalando que las personas trans, las personas travestis, los sujetos no binarios, los sujetos género fluido son de determinada manera, además de identificar una suerte de esencialismo universalista que es de muy difícil sostenimiento metapsicológico, me parece que lo que se termina de algún modo elidiendo allí es que una cantidad enorme de los malestares específicos que ciertas subjetividades viven no son exclusivamente producto de sus determinaciones intrapsíquicas y por tanto no son meramente atribuibles a sus fantasmas. Quiero decir con esto, lo voy a decir de otro modo. Sí, como dice Rita Segato, la constitución de la feminidad está atravesada por el fantasma de violación. Esto no es solamente efecto de la dimensión fantasmática individual, sino del modo con el cual se inscribe la ideología en el fantasma. Y no advertir esa dimensión ideológica que atraviesa la posición fantasmática singular de cada quien, creo que hoy es un obstáculo enorme, porque termina produciendo una suerte de reforzamiento de los malestares y en correlación con algo que planteaba también Narela, termina produciendo una suerte de pretensión de responsabilización subjetiva por la vía en realidad una culpabilización por el fantasma
sin advertir, como decía Althusser, que el fantasma se ofrece como superficie de inscripción de la ideología, ¿no? En ese sentido, creo yo que, por lo menos, como para ir cerrando esta primera vuelta, es verdad que la clínica psicoanalítica nos enfrenta a la tarea de poder localizar la dimensión de la singularidad y de qué manera se juega en cada quien las formas específicas con las cuales se plasma su sufrimiento. Ahora, yo creo que esa dimensión de la singularidad no supone una consideración de la singularidad en términos puramente individuales. Y yo creo que ahí también aparece en la clínica o en cierta clínica un extravío por el cual se confunde singularidad con individualidad. Es decir, se confunde esa dimensión éxtima, absolutamente irrepetible y singular con algo que es exclusivamente individual y que por tanto le concernería exclusivamente al sujeto, cuando en realidad esa singularidad está atravesada por el colectivo. Esa singularidad está paradójicamente atravesada por una dimensión política. Esa singularidad está asignada por determinaciones que son también ideológicas. Y me parece que en muchas ocasiones, cuando se reduce la singularidad a individualidad, lo que se termina es proponiendo una clave de lectura de los malestares en términos despolitizados, deshistorizados, por fuera de las condiciones materiales de existencia, como si fuera simplemente un asunto del cual cada quien se tiene que hacer cargo y ver cómo lo resuelve. Creo que esa forma de comprensión de la singularidad como individualidad es lo más sintónico a la lógica capitalista y al discurso del capital. Pensar que finalmente, por ejemplo, que un adolescente trans esté aterrado a partir de la violencia con la cual se lo insulta en un transporte público, obligándolo a descender, es simplemente un terror en función de lo que se le agita fantasmáticamente. Cuando en realidad allí lo que hay es algo de una determinación histórico-política, que si no se incluye, creo yo, dentro de la comprensión analítica, termina produciendo un redoblamiento del malestar por la vía de una imputación al sujeto, como si el terror, por ejemplo, fuera solamente atribuible al activamiento fantasmático que a cada quien se le agita a partir de las cosas que vive. Cuando estamos diciendo, por ejemplo, que por lo menos lo que yo escucho en la clínica, en los análisis de muchos sujetos disidentes que acompañan sus tratamientos, es que la violencia que están experimentando tiene efectos reales. Con lo cual, la angustia que experimentan, el pánico que se les presenta, el terror que los invade, de ninguna manera puede ser meramente pensado, creo yo, como una determinación intrapsíquica, atribuible exclusivamente al fantasma. En este sentido, yo diría, se parece más a lo que Freud llamó angustia realista que a la angustia neurótica. No es una angustia meramente por agitación de los fantasmas individuales, es angustia porque hay peligros efectivos. Y en ese sentido, creo yo que hay una cuestión fundamental que es pensar que, de algún modo, creo yo, lo que se va imponiendo como un requerimiento cada vez más importante es el hecho de poder pensar de qué manera la escucha analítica también está afectada por la ideología. Es decir, que no hay escucha neutral y que la escucha está afectada por la ideología, está afectada por los discursos y también por los discursos psicoanalíticos. Muchos de ellos son que son sintónicos con la ideología dominante, ¿no? Y yo creo que la pregunta respecto entonces a qué hacer con la clínica, qué hacer en la clínica respecto de los discursos de odio y respecto de las disidencias sexogenéricas es una suerte de analizador micro de una lectura macro que hay que hacer respecto del estado actual del psicoanálisis y de en qué medida la clínica psicoanalítica puede incrementar los costos de malestar que se supone que inicialmente tendría que auxiliar a disminuir, ¿no? Y creo que ahí podemos pensar muchas, creo yo, vertientes respecto a las formas moralizantes, opresivas,
normativas que se reproducen constantemente en la clínica y que seguramente para muchos analistas estarían muy lejos de un discurso de odio. Sin embargo, como traían Natella, muchos de los argumentos que se esgrimen para fundamentar esas posiciones terminan siendo correlativos y sintónicos a posiciones homo, lesbo, transodiantes que no se encuentran suficientemente analizadas. Así que eso es lo que diría como en esta primera vuelta. Ahí voy, me desmuteé. Bueno, y ya hicimos nuestra primera ronda y ahora les invitamos a hacer una segunda ronda y yo les propongo que sea una ronda corta, 1 o 2 minutos, reaccionando un poco después de escuchar a lesotres y o traer alguna cuestión que se les quedó ahí en el tintero y así abrimos para el intercambio con los demás. ¿Les parece? Entonces, con el mismo orden, Narela primera. Bueno, gracias. Bueno, me encantó escucharles. Me parece muy interesante cómo, por ahí, partiendo de teorías distintas o de marcos teóricos distintos, hay algo en común que venimos pensando, que es, por decirlo de alguna manera, este giro político en psicoanálisis, ¿no? Vos lo decías, Facundo, recién, de cómo pensar lo intrapsíquico, las determinaciones intrapsíquicas junto con las determinaciones de materiales de existencia. Bueno, me parece que, ya sea que lo pensemos como desde el aparato psíquico o desde el sujeto, más en términos de significante, pero me parece que hay un punto ahí que es, bueno, cómo incluir la dimensión política en esto, que no hay psicoanálisis que la dejan afuera, ¿no? Y que reniegan de eso y que dicen que no, eso es en todo caso exterior al consultorio. Bueno, para ser breve, eh, me- a mí me queda a veces la sensación de que, de un poco de impotencia con respecto a lo que podemos hacer. O sea, entiendo que no es poco que el trabajo clínico sea una forma de resistencia a los sistemas de opresión y que pueda trabajar con una persona, con ese caso particular, cuál es su posición en ese sistema y, bueno, cómo se ubica en relación al deseo ahí. Pero a veces me queda la sensación de, bueno, pero ¿qué más podemos hacer? O sea, ¿hay algo más que podamos hacer o ese es el límite de nuestro trabajo? Eh, no tengo la respuesta a eso, es algo que sigo pensando y me parece que está bueno que lo pensemos. Y bueno, lo último con respecto a lo que dijo Fede, yo no leí el libro de Butler sobre la fuerza de la no violencia, pero hay una sensación que me queda de que a veces la violencia tiene como mala prensa, ¿no? Como si fuera algo que, mm, no, violencia mejor no. Y obviamente me parece que hay que pensar en cada caso, ¿no? En lo particular de cada caso, pero uno de los mecanismos del poder me parece que tiene que ver con el pacifismo. No es solo la individualización del malestar, la responsabilización a cada uno por su malestar, no es tampoco únicamente la sino también el pacifismo, como algo así como si se mostrara que no hay nada que podemos hacer más que esperar a las próximas elecciones o, en todo caso, que cualquier respuesta que demos sea pacífica, que no sea violenta. Bueno, me parece que la autodefensa no es necesariamente violenta y que hay algo mucho más violento en no poder comer, en no tener plata para comer, no poder pagar un alquiler, no poder acceder al sistema de salud, eh, que en todo caso, en la reapropiación que hagamos de la violencia es un modo de autodefensa también frente a estas opresiones. Y bueno, me interesa ponerle un signo de pregunta a la no violencia. Bueno, hasta ahí. Fede. Sí, totalmente de acuerdo, Anadela. Por eso decía que son como superficies muy amplias, en donde, bueno, podríamos extender un montón, porque sigue siendo de la órbita del desafío. Porque, bueno, eh, si bien una vez tiene la tentación de decir, bueno, no es una batalla cultural, bueno, sí es una batalla cultural, pero nosotras la queremos dar bajo otros términos. No queremos dar esta batalla cultural bajo los términos del opresor.
por decirlo de una manera, ¿no? Digo, pues hay todo como un hilo también ahí en esta cuestión de la no violencia, que no se lo usa Butler, sino que va, bueno, justamente al giro afectivo que proponen las epistemologías feministas, de, bueno, cómo organizar la rabia, dónde ubicarla, cómo hacer que la rabia circule y no quede enquistada en el propio cuerpo, cómo dar ese grito de respuesta y dónde y hasta dónde. Por supuesto que no al menos yo no lo pienso en términos de no defenderse, ¿no? Hay que dar defensa, hay que dar una respuesta. Bueno, la, bueno, se me viene violencia redentora, pero que es una categoría de Zizek, ¿no? De Pierre Lenier. Pierre Lenier hablaba de la violencia de la interpretación, ¿no? De la violencia inherente ahí en el encuentro. Todavía no lo podemos pensar de otra manera o no sucede de otra manera, ¿no? Digo, porque en el qué hacer a mí también, a veces a mí se me viene esta cuestión de, ya está, callarme la boca, ¿no? No decir, no dar ciertas discusiones en ciertos lugares. Hay un librito que está publicado por Cactus, que es de Deleuze, que es una recompilación de dichos durante 20 años de curso, de risas, fuera de contexto, y arranca el texto de Deleuze apostando por las relaciones moleculares, o que uno podría decir las relaciones metabólicas, ¿no? En el sentido de, bueno, conectar con aquello, o tratar de buscar las moléculas que nos alimentan, que nos potencian, que nos intensifican. Yo hace un rato, entre que me conectaba y demás, pensaba yo hace mucho, me gustaba siempre arrancar cuando participaba así de intercambios y de conversas, recuperando algo que dice Butler en El género en disputa, respecto de, bueno, para quienes ya somos posibles, juntarnos a conversar sobre las posibilidades es un privilegio, es un lujo, va de suyo. Para quienes todavía no son posibles dentro de los términos distribuidos, ¿no? Porque quedan relegadas o quedan acorraladas o arrojadas a la precariedad, a la nueva vida, o sea, es vital, es urgente dar estas discusiones de cómo torcemos los márgenes de lo posible, ¿no? Bueno, anoté muchas cosas, pero yo estoy muy en esta sensación de recuperar el vocabulario pulsional, ¿no? Recuperar el vocabulario de la pulsión. Las relaciones de poder son relaciones pulsionales, son relaciones libidinales, son relaciones amorosas. Si uno despeja un poco algunos textos freudianos, esta cuestión del amor está desde los orígenes en el psicoanálisis, ¿no? Es una terapia amorosa, es una terapia de lo anímico, es algo que está construido sobre, bueno, cómo nos enredamos en esta cuestión de la pulsión. Digo porque para mí como el desafío de mayor horizonte, ya cierro con esto, es bueno, dejar de desear como deseamos, que no es poca cosa. ¿Cómo hacemos para dejar de desear como deseamos? Entre nosotras. ¿Cómo hacemos para dejar de desearnos en estos términos en donde generalmente se termina escurriendo, entrometiendo, pegoteando mecanismos opresivos? Perdón, pero vuelvo a esta cuestión de una cosita más profundo. Yo trabajo con grupos de varones en el dispositivo ahí de la Cedronar, que están en situación de consumo problemático, y debe ser que por eso tengo muy impregnada esta cuestión de la pulsión y la descarga y el consumo y la abstinencia y el frenar, y mucho o sea, un juego que suelo tirar, o una indicación, una acotación que suele hacer, es que mucho de lo que se les descontrola o se les va de control arranca cuando ellos dicen mi mujer, mi hijo, mi casa, mi trabajo, y esta cuestión de la posesión o la posición colonial o de dominio sobre el otro, que no la puede ni manejar o se descontrola totalmente y bueno, entra en cortocircuito el aparato, ¿no? Tengo como muy presente esa situación y se me multiplican pensar la clínica y algunas cuestiones hacia otros lugares. Pero bueno, me fui por ese lugar, escuchándoles. Bueno, yo ya fui Facundo, haciendo en mi primera vuelta algunos comentarios porque tenía la ventaja de haberles escuchado
y me quedé pensando ahora en algunas cuestiones más de lo que traían, ¿no? Eh, por un lado, pensaba en que esas perspectivas que a veces se proliferan en cierto psicoanálisis más despolitizado, parten justamente de la presunción de que se puede analizar a un sujeto prescindiendo de sus condiciones materiales de existencia. Creo que a todos nos ha pasado de escuchar a colegas que dicen, por ejemplo, que no les interesa si el paciente es cis, es trans, es homo, es hetero, es varón o es mujer, porque finalmente se trata de leer al sujeto del inconsciente, como si el sujeto del inconsciente estuviera completamente desencarnado de la subjetividad, de la corporalidad, de la materialidad y de las condiciones de existencia en las cuales un sujeto se produce, ¿no? Eh, y creo que estamos advirtiendo en todo caso, y creo que las disidencias todo el tiempo nos interpelan desde ese lugar respecto a los efectos de esa despolitización en la teoría y en la clínica, ¿no? Creo que eso termina haciendo que el dispositivo analítico pueda intensificar las mortificaciones. Y si estamos hablando justamente que en el contexto en el que vivimos, muy particularmente los colectivos disidentes se encuentran sometidos a mortificaciones sistemáticas, es realmente una contradicción al propio dispositivo analítico que esas mortificaciones terminen reforzándose a través de la transferencia, las intervenciones del analista, los diagnósticos y todo otro conjunto de vectores desde los cuales se puede pensar la clínica. Y dos cuestiones más. Creo que desde ese lugar, y retomando lo que traía también Fede antes, la pregunta me parece que uno se podría hacer es hasta dónde el dispositivo clínico es un dispositivo de hospitalidad o no lo es, porque creo que algo de lo que las disidencias nos interpelan es en lo poco hospitalario, incluso retomando las tradiciones de Derrida, ¿no? Relativa a la cuestión de la hospitalidad para pensar el dispositivo. ¿En qué medida es un dispositivo capaz de alojar, de recibir, de escuchar, incluso de escuchar aquello que es inaudible o que es inaudito y que implica, por tanto, una posición en la cual un analista tiene que estar dispuesto, y no solamente dispuesto en su sensibilidad, sino que en la medida en que, como yo decía, la escucha es una escucha que nunca es neutral y que siempre está marcada, me parece que exige también un trabajo de mucha consideración respecto a las determinaciones que nos agitan en nuestra propia escucha como analistas. Creo que la cuestión de la hospitalidad hoy es una cuestión central a pensar, no solamente respecto a las disidencias, vuelvo a pensar en contextos de crueldad, ¿no? En qué medida nuestro dispositivo es un dispositivo hospitalario o no lo es. Y creo que sea un dispositivo hospitalario yo lo articularía con dos cuestiones finales con que ese dispositivo, creo yo, tiene que estar abierto a una posibilidad de ampliación de la erótica. Y ahí junto a algo de lo que traía también Fede, de algún modo Narela, ¿no? Creo que también parte de estos discursos de odio no solamente buscan, por supuesto, producir una desubjetivación y una deslegitimación de los existenciarios disidentes, sino que también van por aplastar la erótica, por aplastar la erótica, porque particularmente la erótica disidente es la que está constituyendo de algún modo guiones y repertorios amorosos, sexuales, psicoafectivos, que de algún modo vienen a erosionar ese discurso retrógrado, conservador, patriarcal. Y yo creo que van, digámoslo así, los discursos de odio por sofocar la erótica disidente. ¿No? No es solamente un ataque a sus géneros, a sus sexualidades, es también a los modos eróticos, ¿no? Y creo que la pregunta ahí también va de la mano de si el espacio analítico es un espacio de ampliación de la erótica o es un espacio de normalización de la erótica, de regulación de la erótica, de disciplinamiento del erotismo. Y creo que ahí engancho lo último con lo que traía Fede recién, de que, por lo menos creo yo, que el dispositivo analítico tiene que ser un dispositivo al servicio de ampliar la potencia imaginativa y deseante. Y la pregunta es si efectivamente lo hace.
Bueno, gente, está caldeadito, está muy lindo lo que están planteando. Yo voy a hacer algunos comentarios muy chiquititos, solamente resonando con ustedes. Creo que algo que Facundo señaló de el diálogo intergeneracional que se está dando es muy importante porque cada generación tiene prácticas diferentes y marcas diferentes y nos es muy importante que en este espacio podamos tener estas interpelaciones para enriquecernos y para armar genealogía, ¿no? También de quienes venimos pensando cosas diferentes y también en diferencia, pero también en sintonía, ¿no? Y esto lo rescato. Por el otro lado, algo que tanto Fede como Narela plantearon, si bien no fue la línea principal, se refirieron a lo que hay una red de colegas que están denunciando con respecto a prácticas que no se autoperciben como diantes, pero que están haciendo que los dispositivos de enseñanza y de análisis no sean hospitalarios, sino todo lo contrario, que sean lugares peligrosos. Me parece que es muy importante lo que están señalando y Narela dio nombres directamente y me parece muy, muy importante darlos, porque esto pasa y lo sabemos, pero hay como un hacer que no y me parece que es parte de lo que hay que poder plantear. Y por otro lado, tomaría algo que Fede trajo de un escrito mío que ya tiene muchos años y creo que tiene marcas de haber sido escrito en 2013, que tiene que ver con pero hablo de cómo trabajar el poder, ¿no? Cómo trabajar el poder en el dispositivo analítico y con lo que las marcas que el poder trae en las personas que nos consultan. Y ahí articulo con algo que Narela planteó, que yo lo estoy mirando de otra manera, porque ella planteó la cuestión de la interseccionalidad en el aspecto macro de la determinación macro, ¿no? Y ahí nos advirtió de algo muy importante que es guarda con perder la singularidad, ¿no? Y por lo menos a mí me está sirviendo toda una línea que están trabajando algunos colegas de interseccionalidad y psicoanálisis, donde están trabajando la línea de interseccional en lo singular, ¿no? Porque, digamos, lo interseccional es un marco muy amplio, pero que permite los dos niveles de trabajo, que es el nivel más macro de las determinaciones generales y por el otro lado, los modos de singularización, y ahí retomo algo que Fede planteaba, en relación no solo con la vulneración, sino también con la hegemonía, tomando en cuenta algo que Narela también trajo, trabajo con disidencias, pero que pueden pagar, ¿no? Entonces, digo, o somos profesionales, aun cuando tengamos algún modo de desigualación. Entonces, me parece que poder trabajar con los vectores dadores de hegemonía y desigualadores al mismo tiempo y los modos de singularización, ahí hay una clave que a mí me interesa más para este momento y retomaría algunas cuestiones que empecé a pensar hace un tiempo y hoy las leo en esta clave, ¿no? Eso quería señalar. Eh, y después, esta discusión que se está dando sobre la violencia, la mala prensa de la violencia, yo creo que la tomaría más en términos de algo que ustedes hablaron mucho de la materialidad. Hablaron mucho de la materialidad y yo pondría el tema de los cuerpos, en el sentido de si vamos a operar solo en el campo del lenguaje, porque también se dijo acá, el odio en el campo del lenguaje termina siendo acción, pero también desde nuestro trabajo. Trabajamos en el campo del lenguaje para alojar lingüísticamente o simbólicamente, o también trabajamos con el registro de la materialidad y ahí podemos tener algún tipo de incidencia en la organización de esa materialidad o de una alternativa en la organización de la materialidad, ¿no? Que no se llama solo violencia, que podría incluir la violencia, pero puede incluir lo organizativo, otros modos de relación con lo material y con la redistribución, bueno, un montón de cuestiones que podemos también, también pensarlas acá. Y por último,
en varias de las cuestiones que ustedes planteaban, me parece que se retoman discusiones de los años 70. Digo, y me parece que es interesante traerlo, tanto en lo que Facundo planteaba de esto, de que no le creían. Yo recuerdo recién recibida, cuando la gente los colegas, los y las colegas y les colegas que trabajaban en organismos de derechos humanos, planteaban que muchas veces no se creía lo que la gente sobreviviente tenía para contar, ¿no? Y se la entendía solo como fantasías, pero como fantasías desligadas de una materialidad traumática. Y me parece que ustedes dieron unas claves, que Facundo fundamentalmente habló de ello, que las fantasías se articulan con la materialidad traumática. Entonces, y Fede también habló algo de eso, habló de cómo se van constituyendo los modos fantasmáticos y cómo algunas ficciones que están trayendo los discursos de odio producen ciertas fantasmáticas y ciertas eróticas y ciertos despliegues pulsionales que me parece que hay que oír esto y hay que poder registrar. Y cierro con algo que es una preocupación personal. Creo, a mi gusto, muchas de las series muy violentas que vemos todo el tiempo y de la producción, que terminan hoy siendo realidades, fueron productoras de desensibilización que hoy son realidades, ¿no? O sea, hay una maquinaria cultural que nos fue dando una manera de divertirnos o de tener esparcimiento y que hoy está produciéndose a realidad. Bueno, lo dejo, es una preocupación personal que comparto con ustedes. Y bueno, y acá cierro mi resonancia y abro a ustedes, a quienes hablaron, o a las otras personas que hoy nos están acompañando para que participen. Lo único que pido es que como me toca coordinar, que levanten la mano ahí en reacciones, ¿no? O si no saben cómo hacerlo, que hagan así y así les damos la palabra. Fede. Mientras toman aire para animarse, yo sé que cuesta animarse a hablar, pero compartamos. Pero dos detalles. Vos decías, Débora, recién que te hacía acordar a los 70. Eh, a mí esta cuestión que nos pasa con las pantallas me hace acordar al texto de Teresa de Lauretti de Alicia Llanón, en donde ella recupera, ¿no?, cómo el cine ha sido un lugar en donde el feminismo, las mujeres, han visto primero el potencial y después se traduce en la realidad un cambio en los roles, ¿no? Se ve primero en la pantalla y después tenemos esa relación, porque somos seres, somos animalitos de creencia. Primero exploramos en la ficción y después lo logramos traducir o torcer, ¿no? Y las pantallas nos tienen muy a lo Matrix, ¿no?, muy a la película Matrix, nos tienen ahí alimentándonos de esas escenas y con esas escenas estamos alimentando a nuestras criaturas, porque le estamos todo el tiempo alimentando de escenarios de heroísmo, de configuraciones donde siempre tiene que haber un ganador, ganadora, siempre tiene que haber un vencedor, vencedor, etcétera. Bueno, enganchada con eso, y respecto de esta conversación en torno a la violencia y cómo elaborar la defensa y cómo responder a la violencia y demás, bueno, yo vuelvo a la noción de preciado de identificación estratégica, y por supuesto que en la medida en que cada una va a estar singularizada o atravesada de manera diferente por todos los vectores que las relaciones de poder penetran en los cuerpos, bueno, las respuestas van a ser más menos, necesariamente más menos belicosas, más menos rabiosas, más menos cargadas de cierta intensidad, porque hay que descargar es toda esa violencia que una absorbe o que impacta o que hacen sobre nosotras, ¿no? Yo mi parentesco es el parentesco marica, entonces yo me pienso intergeneracionalmente, ya que estábamos hablando de lo intergeneracional, y a mí me pasa como marica, que también me pasa como docente, tengo que hacer el ejercicio de abstenerme de bancarme que el juguete que fabricamos lo usen en otro sentido. Porque yo veo algunas mariquitas jovencitas hoy, o me relaciono con unas mariquitas más jóvenes,
en donde a veces yo tengo el apuro de decirle, no, 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 matrimonio no lo fabricamos para eso, pero lo están usando así. ¿Y Ahí tengo dos opciones. O acompaño para que no se lastimen con ese juguete, o si no, hago esta cosa de me pongo a bajarle líneas y a decirle cómo se tienen que casar y cómo se tienen que querer. Que la otra vez pensaba, esto ya es, abro y comparto, ¿no? Pero digo, pensaban hacer una pregunta a una persona y después dije, qué vieja, ¿no? Ya no se pregunta más si sos gay o sos bisexual, porque me va a revolver con algo, porque seguramente no se está pensando ni en clave bisexual ni en clave gay, se ha alterado totalmente ese algoritmo o ese erotismo, como decía Facundo, y pescar eso, o sea, y hablo como marica, y las maricas estamos dispuestas a perder masculinidad, virilidad, etcétera, ¿no? Las maricas a veces estamos dispuestas a perder de otra manera. Pero bueno, pensaba por ahí. Gracias, Débora, no quiero ocupar de más. A ver quién resuena. Puede ser preguntas, pueden ser resonancias, pueden ser comentarios. Ahí, Mariano. ¿Levantaste la mano o me pareció a mí? Yo veo una mano de Aye, vi una mano de Aye, Ah, no sé. bueno, a ver, Aye, ¿dónde estabas? Hola, Ahí, buenas noches. a ver, ¿dónde estás? Porque parece espiritismo esto. Ahí está, ¿Se Aye, dale. escucha mejor? Ahí está, dale, dale, Hola, dale. buenas noches. Acá, Aye. Gracias por el espacio. Muy agradecido todo lo que se fue compartiendo. Me gustó esta pregunta por los relatos, ¿no? Que atraviesan ciertas identidades y el peso de esto, ¿no? Y quería un poco como recomendar lecturitas que me resonaron mientras que escuchaba. Por un lado, bueno, Sarah Med, La promesa de la felicidad, cuando ella habla de los queers infelices, es un capitulito de su libro que me parece que viene a cuento de lo que estábamos pensando, y de José Esteban Muñoz, Utopía Queer, donde él se hace preguntas en relación al entonces y allí, ya que aquí y ahora no está siendo como muy viable. Bueno, entonces y allí, ¿qué? ¿No? Eh, y después me quedé pensando en algo de lo que compartía Facundo en relación a nuestras propias posiciones, ¿no? A la hora de escuchar y el desde dónde. Y también pensaba en esto del más allá de la clínica y el a partir de la clínica, y bueno, qué otras cuestiones podemos seguir abriéndonos y preguntándonos. Y en ese sentido quería recomendar eh, un texto muy breve de J. Bombassa, que es una artista interdisciplinaria, brasilera, una traba que escribe No nos van a matar ahora, que también es un texto que me parece que resuena con cosas que hablábamos, y ella trabaja en relación a nombrar la norma como primer paso a la redistribución desobediente del género, de la anticolonialidad, de la violencia. Y bueno, ella dice, bueno, nombrarlo justamente para demarcarlo, porque el privilegio de la norma es no nombrarse, ¿no? Que parezca que viene dado y que es algo del orden del sentido común. Entonces pensaba, bueno, más bien como el estar advertides, ¿no? De cuáles son nuestros sesgos. Hace unos días se realizó el primer encuentro de transmasculinidades en Córdoba, en el que pude participar y encontrarme con otras 200 transmasculinidades del país y también de zonas periféricas.
Y hubo mucho de esto, ¿no? De poder desmontar los relatos trágicos, no porque no hayan riesgos reales y concretos frente a los cuales hay que organizarse y tejer estrategias, pero también en el sentido del impacto en la salud mental que estas narrativas tienen a la hora de poder pensar vidas gozosas y largas y disfrutables. También algo de lo reparador, ¿no? De poder encontrar otras transmasculinidades que lleguen a viejes, ¿no? Y me parece que poder comunicar y transmitir algo de esto desde nuestra práctica también es revolucionario y es contra los discursos que se difunden, ¿no? Y que desde nuestro lugar y la interpretación también un posible lugar de violencia, ¿no? Por la violencia simbólica del recorte también. Entonces, bueno, me parece que también es un lugar re potente eh, para seguir trabajando y pensando nuestros acompañamientos. Bueno, gracias. Gracias a vos. Ahí, Mariano, me aparece y me desaparece. ¿Se escucha Dale, bien? Ahora sí. ahora. Sí, Muchas gracias. Bueno, gracias por el espacio y la verdad que es un gusto escucharlos a todos, o por lo menos en este caso para mí interactuar porque los he visto en otras conferencias, y bueno, es un placer. Quería compartir algo que me pasó cuando compartí el evento a través de la publicación de Narela en su canal de Instagram, que tenía colegas que me decían, no es de mi tribu esto, o no es mi onda. Y yo entré de la misma manera también, digamos. También me pasó de decir, bueno, ¿qué pasa si en la clínica a mí me sucede que tengo una consulta por cualquier tipo de derivación o espontánea o que surja el tema de una transición o de violencia? Que, bueno, tengo una estadística que de los casos que estoy teniendo de mujeres, el 80% tuvo alguna situación de abuso. Entonces, agradezco haberme interiorizado o haber empezado a pensar estas cosas. Y de lo que me resonó o que pensaba con los planteos de Narela, de Federico y de Facundo era, bueno, quizás hay una dimensión medio o una invitación sistemática hacia ser una buena víctima y pensaba, digamos, cómo ser mala víctima, porque no parece que pudiéramos elegir no serla. Eh, Digo, desde la misma instancia de vivir en este momento histórico, ¿no? Y otra reflexión que por ahí más para el lado del lacanismo más formalista es cómo no se puede pensar la violencia del significante en el armado de la cadena. Digamos, como si un significante que no significa nada pase a ser algo y que haga una significación y no pensar la violencia desde ya la generación del discurso. Y ni hablar ya entrando a la historización. Pero bueno, dejo estas ideas que me surgieron y bueno, gracias por el espacio y este, que- le dejo el espacio a otra persona más. Gracias. no, mientras alguien se anima, yo quiero resonar algo con respecto a lo que decía Mariano recién y quiero retomar algo que decía Aye. Hablas, Mariano, de la buena víctima, cómo ser una mala víctima y tomando lo que dice Aye, cómo no ser víctima. Digamos, porque parte de lo que está planteando es otros relatos, ¿no? Lo que no quiere decir desconocer las marcas, pero también el derecho a la felicidad, la pulsión a las otras formas amorosas y a la legitimidad, ¿no? De la felicidad, de la alegría, de la celebración. Me parece que ahí hay algo interesante. Y por el otro lado, el tema, ¿qué quiere decir mi tribu, no? Como, digamos, porque una cuestión es lo tribal y otra cuestión como analistas nos tienen que interesar todas las dimensiones humanas, ¿no? Entonces me parece que ahí hay algo que vos colocaste, de que me parece, y Facundo también lo traía, como algunas de las cuestiones que trabajamos hoy son analizadores de cuestiones que están pasando a nivel general, ¿no? Con todas las personas, porque la crueldad
digamos, se ensaña con algunos en particular porque ha elegido blancos, no víctimas, blancos. Y por el otro lado, pero los vínculos crueles están por todos lados. Entonces me parece que hay que poder trabajar y pensar esas cuestiones, ¿no? Em, Adriana, Aquí estamos. ahí Bueno, estás. gracias, muchas gracias por el intercambio tan necesario. Yo quería plantear, porque todo el tiempo tironeo entre cómo generar una clínica eh, que no entre dentro de ninguna doxa, ni muy psicoanalítica, ni, a ver, sino una clínica que sea un poco liberadora. Hoy yo me preguntaba, cuando le pasaba los datos de una institución que sé que funciona bien, que creo que algunos la deben conocer, que se llama el TEGE, que es una institución que no conozco en profundidad, pero que la conozco a partir de los relatos de mis pacientes, si le daba o no el dato a un pibe que estaba desesperado porque termina la secundaria, una secundaria que lo protege bastante, y no se anima a emprenderla con el mundo, porque, bueno, justamente por esa fantasía totalmente apoyada en una realidad de discriminación. Entonces, digo, no porque él haya sido discriminado en la escuela, tiene miedo de que lo discriminen. Además de si me saco la remera, me pongo la remera, ¿cómo hago para meterme en el agua cuando no tengo masculinizado el tórax? ¿Qué me pongo? Bueno, todo ese dolor que es. Pero además, había que darle o no el contacto con el teje. Porque, ¿por qué no iba al teje por Instagram? Porque le daba vergüenza. Que era una vergüenza singular, individual, digo por usar aquí. Era tomar el tema y, bueno, finalmente, por supuesto, se lo di. Previa pregunta a la persona indicada. Pero es que todo el tiempo me encuentro discurriendo entre este entramado subjetivo que es hacer clínica sobre singularidad y soportar y ver la marca terrible de la crueldad, no solamente sobre las disidencias sexuales o las disidencias de género, sino sobre cualquier vulnerabilidad. Así que, bueno, estos espacios me parecen especialmente ricos. Les agradezco. Me quedo pensando varias cosas, más allá de las lecturas, pero no son solamente las lecturas, son posiciones subjetivas de los propios terapeutas. ¿Mm? Y esto, bueno, este es mi planteo y este es mi agradecimiento por el intercambio. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Tenemos un ratito más, unos minutos más. Yo quiero Roxana. decir algo. Bueno, primero que todo agradecerles el espacio. Lo de la tribu me provocó bastante porque aquí en Costa Rica los diálogos entre psicoanálisis y feminismos o disidencias sexuales son casi inexistentes.
¿verdad? O sea, está como o sea, el lacanismo formal, así como, eh, o sea, aquí trabajamos con el lenguaje. Entonces, las condiciones materiales de existencia, las relaciones de poder, el género o la diversidad sexual no pertenecen, ¿verdad?, a lo intrapsíquico. Entonces, escucharlos a ustedes es como, no sé, es como demasiado mágico, demasiado. Quería agradecerles muchísimo porque, digamos, nosotros estamos viviendo algo, creo que no llega al nivel de ustedes con mi ley, pero se acerca bastante. Creo que vamos hacia eso. Estamos ya, tenemos un presidente que es brutalmente, o sea, que trabaja con los discursos de odio de manera brutal, digamos, y todo el Poder Ejecutivo también lo hace, ¿verdad? Y podría ser que quede, que haya una continuidad, y ahorita tenemos elecciones en febrero, y la propuesta de él y de su grupo, ¿verdad? Es tomar el poder de la Asamblea Legislativa para poder hacer lo que le dé la gana, como en El Salvador con Bukele, ¿verdad? Que es una dictadura, digamos, ya en este momento. Entonces, estamos en una situación bastante desesperante, desesperada, y sin embargo, no se llega a este nivel de discusión, ¿verdad? O sea, no se logra, no logran darse cuenta, ¿verdad? Mis colegas, que no podemos, que no somos, ¿verdad? Neutrales. Creo que, ¿verdad? Lo han planteado de una manera como muy clara y yo siempre lo he creído así. No somos neutrales, no podemos ser neutrales. Somos sujetos instaurados en un momento histórico, ¿verdad? O sea, el orden simbólico no es un orden ahistórico, ¿verdad? Está atravesado por el patriarcado, por la colonialidad del poder, por el capitalismo y por estas formas de crueldad que se reproducen a todos en esos tres niveles, digamos, ¿verdad? Entonces, sí, me parece realmente muy interesante y tal vez como cosas que me quedan muchas cosas, ¿verdad? Resonando, pero una es el tema de la hospitalidad que nombraste, Facundo, me parece como fundamental, ¿verdad? Si hay algo que yo he sentido, digamos, en mis colegas es, no hay hospitalidad, no se necesita la hospitalidad en la clínica. La clínica es dura, es para sufrir. Podríamos decir, ¿verdad? Lo cual me podrían linchar aquí, es cruel, ¿verdad? O sea, se ejerce con crueldad y es legítima la crueldad. Y yo creo que no, yo no lo comparto, ¿verdad? Y en estos momentos donde la crueldad externa, ¿verdad? Pero también interna, ustedes están hablando ¿verdad? Colegas que de pronto han estado haciendo cosas como muy violentas y que están siendo denunciados, algo así entendí, ¿verdad? Ujú. Aquí no se denuncia, todavía no se han denunciado cosas, ¿verdad? Pero supongo que están pasando, ¿verdad? Este, pero es como cómo poder ofrecer esa hospitalidad, eh, no solo a las personas disidentes sexuales, que obviamente lo están viviendo de una manera monstruosa, porque como decía Facundo, o sea, que me puedan echar agarrar a golpes, digamos, para las elecciones anteriores, hace 4 años casi, ¿verdad? Las personas trans tenían que ir con acompañantes a votar, o sea, no podían ir solas porque la posibilidad de que los agarraran a golpes, ¿verdad? Y les pasara algo terrible, eran muy altas, porque el nivel de polarización ya estaba muy, muy fuerte, ¿verdad? Entonces, claro, eso no es un tema del fantasma, es una realidad brutal, ¿verdad? Y eso y te lo traen a la clínica, ¿verdad? Y ahí es donde yo digo, bueno, ¿cómo ofrecer esa hospitalidad y, y esa contención ante esa posibilidad monstruosa de que, digamos, aquí en Centroamérica, Costa Rica, un poco menos, pero en Centroamérica las personas trans o diversas sexualmente son asesinadas, pero de manera, ¿verdad? O sea, es como en Honduras. O sea, en Honduras es monstruoso, ¿verdad? O sea, el año pasado yo tenía una analizanda que estaba en Holanda porque había sido amenazada por una cuestión de narcotráfico. Ella estaba trabajando con población trans, ella es trans, y me decía, o sea, mi situación es un chiste a la parte de lo que viven otros compañeros trans que era como una beca, ¿verdad? Como una pasantía para que se les daban 3 meses, 6 meses para sacar a la gente del lugar donde estaban amenazados de muerte para protegerlos. Ella estaba en esa situación y me decía,
lo que yo vivo no es un chiste a la par de lo que están viviendo los compañeros que contaban, no sé, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, bueno, en otros países, porque era gente de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿verdad? Creo que esa parte ¿no? Y bueno, ya para cerrar, otro elemento que me pareció, bueno, lo internacional me parece maravilloso también, ¿verdad? Esos discursos también de poder compartir, ¿verdad? A nivel de generaciones, eso también aquí también cuesta montones, ¿verdad? Es como los académicos hablan entre ellos, los grandes clínicos, los grandes analistas, y pocas veces traen a la gente joven. Y lo último es el tema de la clínica como resistencia, que me parece como fundamental, ¿verdad? Como proceso emancipatorio, pero Narela decía algo así como que hay algo más que podamos hacer, ¿verdad? O sea, y claro, se lo plantea uno más de una manera como mucho más clara cuando está ante una situación donde la violencia política, ¿verdad? Y los discursos de odio con la destrucción del sistema democrático. Nosotros estamos, ¿verdad? No solo a la destrucción del Estado social de derecho, que es lo que está haciendo el gobierno actual, de destruir el estado de bienestar, que Costa Rica es fuertísimo, digamos, tenemos un estado de bienestar que es uno de los más fuertes de América Latina, lo está destruyendo, ¿verdad? Sino la democracia. O sea, la democracia más antigua de América Latina es la nuestra. O sea, la más antigua. Y quiere volarse, la verdad. Y cómo frente a eso, no actuar, ¿verdad? En la clínica, pero también más allá de ella, por ejemplo, ¿verdad? Por ahí se nombraba el tema del arte, el tema de colectivos, de espacios colectivos donde uno pueda resistir. Nosotros en algún momento, y ya me callo porque ya me está dando por hablar mucho, pero es que es como mucha cosa la que me han provocado. Hace unos años, con una negociación con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que se estaba negociando y hubo una manifestación masiva del pueblo, fue increíble. Hicimos comités de defensa en todas las comunidades y nos organizamos para resistir y que no se firmara. Era algo colonial brutal y se firmó. Lo ganamos, pero hubo fraude. Fue interesantísimo cómo a nivel colectivo, bueno, ustedes también han tenido movimientos, ¿verdad? Con los piqueteros, con un montón con las fábricas tomadas, ¿verdad? Con un montón de condiciones, en condiciones extremas, pero nosotros logramos una organización impresionante, ¿verdad? Donde nos reunimos en comités patrióticos, se llamaban, gente de clases diferentes, de generaciones, o sea, chiquillos de 18, 17, gente de 70, 80, ¿verdad? Y logramos resistir de una manera súper interesante, ¿verdad? Que luego se perdió, ¿verdad? Entonces, pienso en eso, ¿verdad? Cómo pensar en la clínica, pero también en ese más allá, que se puede hacer más allá de la clínica. Muchas gracias, de verdad. Gracias a vos, Roxana, además porque por esta interlocución también regional, ¿no? Que nos permite también pensarnos en esas diferencias, también en lo que tenemos en común y en lo que tenemos de diferente. Me parece que hay algo del tecnofeudalismo, como se dice por ahí, que está avanzando en todos lados con diferentes características, pero van contra la democracia, van contra el estado de bienestar y en el medio todas estas crueldades para hacer esto claramente, pero también nos interpelas a quienes vivimos aquí en Argentina a recuperar todo nuestro acervo, ¿no? Todo lo que avanzamos, tanto en términos de debates como organizativo, ¿no? Me parece, yo lo tomo lo que vos decís en ese sentido como una interpelación a eso. Y bueno, gente, estamos llegando al final porque ya estamos en hora y ahora voy a hacer la invitación para el lunes con todas las cosas bien, porque como quería presentarles, no vi bien el título, les invito el lunes para quienes están en Buenos Aires o están cerca, lunes 18 horas, Biblioteca Nacional, Agüero 2502, Sala Augusto Cortázar, que no sé si es el hermano de Julio, pero es otro Cortázar, en esa sala, no se equivoquen de sala. El libro se llama Subjetividades, Géneros y Vínculos en tiempos de restauración conservadora, compilado por Facundo y por Irene Meller, y somos un montón de autores que les vamos a estar esperando con nuestra palabra, con nuestros abrazos, con nuestra hospitalidad y con un vino que suma siempre y algo rico para comer. Así que espero que nos acompañen para quienes están cerca y así nos abrazamos no solo virtualmente. Muchas gracias No lo por esta graban. última actividad.
y les esperamos el año que viene y también el lunes, por supuesto. No lo Bueno, muchas graban. gracias a todos, muchas gracias a Narela y Está a Federico grabado. otra vez. Ok, ¿Eh? Gracias Facundo, gracias Débora, gracias Narela, compañeros, un placer. muchas gracias. Bueno, acá preguntaste, Roxana, todas las actividades del foro están grabadas y están colgadas en el YouTube de ABBA, ¿sí? Ok, Así ¿y que cómo puedo podés ser ver. convocada a esas actividades? Porque a veces soy convocada, pero a veces no. Esta, por eh, ejemplo, no fui convocada, me la pasó alguien, pero no. Lo vamos a tomar en cuenta. Lo ponemos en el Facebook siempre. En el Facebook Ok, del foro, ok, si seguís al Facebook, te vas a enterar de todo. ok, ¿Eh? Eso seguro. Después podemos ver otras cosas, pero eso seguro. En el Facebook aparecen todas las actividades. perfecto. Listo. Tenemos que hacer un Instagram, porque Facebook también tiene un tema generacional. Bueno, Sí, vamos a ver. Ya Ujú. vamos a ver. ok. Bueno, Pero por lo menos el Facebook funciona. Bueno, abrazos. Gracias. Gracias.